Hola a todos, mi nombre es Carlos Alejandro Villajaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas en el curso de Física General. En el momento vengo a desarrollar el ejercicio 5 de la tarea 1. El ejercicio dice, una agencia de viajes, dentro de su paquete turístico, tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de una ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde encontrarán una sorpresa. Los vectores de desplazamiento de cada recorrido son: desplazamiento 1, 832 metros al este; desplazamiento 2, 426 metros a 21.2 grados al norte del este; desplazamiento 3, 754 metros a 30.5 grados al norte del este; desplazamiento 4 a 440 metros al oeste; desplazamiento 5 a 688 metros a 43.6 grados al sur del este. Con base en la anterior información, encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de los vectores unitarios y j. Determinar el vector de desplazamiento total realizado por los turistas en la carrera de observación. Calcular su magnitud y su dirección. Realizar una representación gráfica en GeoGebra de toda la carrera de observación y comprobar los resultados teóricos. Las coordenadas polares, bueno, en este momento tenemos más que coordenadas polares, serían coordenadas geográficas lo que nos da, o es básicamente lo mismo. O sea, nos están dando un punto y un punto geográfico, una distancia, una magnitud y un punto geográfico al que debemos llegar. Esto lo debemos pasar a coordenadas rectangulares de los vectores. Listo. Para poder pasar estas coordenadas nos dicen, el inciso A nos dice encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de los vectores unitarios y j. Para poder, lo primero que hacemos es encontrar las coordenadas rectangulares, los componentes rectangulares de cada uno. Para poder hacer eso, entonces tenemos que la componente del vector u, que es el primer vector, que es de 832 metros, la magnitud, para poderlo convertir de esta coordenada polar a la componente rectangular, entonces lo que hacemos es multiplicar la distancia por el coseno del ángulo que estamos trabajando y el ángulo que nos dan, y eso nos da la componente en x de ese vector. Para la componente en y, entonces lo que hacemos es multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo que nos dieron en la coordenada geográfica o coordenada polar. Ya con las dos componentes rectangulares, entonces lo que hacemos es, vamos a conseguir la magnitud del vector u, ya conteniendo las dos coordenadas, las dos componentes rectangulares. Entonces el vector u nos dice que la raíz cuadrada de 832 al cuadrado más 0 al cuadrado nos da que la magnitud del vector u es de 832, ya que para la componente en y de ese vector es igual a 0. Lo podemos ver en GeoGebra, en este primer vector. El vector u nos dice que parte desde las coordenadas 0, 0 hacia las coordenadas hasta los 832, 0. Acá tenemos las coordenadas del primer vector. Entonces tenemos las coordenadas, son 832 en y o en x y 0 en y. Lo verificamos con el plano cartesiano. Aquí tenemos las medidas exactas del vector, y el vector tiene una magnitud de 832. Hacemos lo mismo con cada uno de los vectores. Entonces cada desplazamiento lo vamos a convertir en un vector. El primer desplazamiento es el vector u, el segundo es el vector v. Acá tenemos la magnitud, tenemos las componentes en x y en y o en y y en j, y sacamos la magnitud de cada uno de los componentes, vector w, el vector a y el vector b. Cuando sacamos todas estas componentes, como lo podemos ver acá,
En el plano tenemos cada uno de los desplazamientos. Pequeña. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vectores, cada uno con su ángulo, con su magnitud y sus coordenadas a este lado. Y hacemos el vector desplazamiento, que es este vector, el vector C, nos da el desplazamiento total o el vector suma. Ese vector lo sacamos acá, el vector C o vector suma, entonces dice que el vector C es el vector U más el vector V más el W más el A y más el B. Sumando cada una de sus magnitudes nos da que mide 955.09 metros. Buscamos las componentes rectangulares de del vector suma, entonces tenemos que la posición, la componente de X es 955.09 metros, la componente en Y es de 76 metros, y ahora sí buscamos su magnitud. Nos dice que la magnitud es de 958.11 metros, y la dirección la sacamos, entonces con la tangente a la menos 1 del ángulo de las componentes, la tangente a la menos 1 de las componentes, la componente Y sobre la componente en X. Y nos da que la dirección es de 4.55 grados. Dice que el vector suma o vector resultante tiene una magnitud de 958.11 metros de 4.55 grados al sur del este, partiendo desde el este. En el inciso B nos piden determinar el vector de desplazamiento total y calcular su magnitud y su dirección. Entonces tenemos que el vector de desplazamiento es igual al vector final menos el vector inicial. Esto lo podemos ver gráficamente. Acá tenemos el vector inicial y el vector final. Los graficamos y este es el vector de desplazamiento. Entonces buscamos las componentes y la componente J de cada uno de los vectores del vector final. Entonces ya los teníamos, menos el del vector final, que es 832,0. Y sacamos las componentes del vector desplazamiento, las componentes son estas. La magnitud, entonces hacemos la del vector desplazamiento. La magnitud del vector desplazamiento es elevar cada una de las componentes al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada a la suma de ellos. Nos da una magnitud de 1394.05 metros. Y hacemos lo mismo con cada una de las coordenadas rectangulares. Entonces tenemos la componente en Y dividido la componente en X y nos da un ángulo de 19.29 grados, ángulo que podemos medir en la gráfica. Anexo al trabajo están las gráficas de cada uno de los componentes. Muchas gracias.